Si tiene sobre 3 pulgadas, yo debo hacer un corte malla que se llama. No puedo clasificar un suelo, ¿cierto? Que tengo un material de terraplén que tiene 6 pulgadas, 7 pulgadas, y lo meto nomás en la cual se llama en el sistema de clasificación con todos sus valores. No, debo hacer un corte por malla. ¿Hasta dónde? Hasta 3 pulgadas. De 3 pulgadas hacia abajo. Los suelos se clasifican tanto la norma ASHTO como el sistema USCS se clasifican bajo 3 pulgadas. Pregunta, muchachos, consulta. La clasificación del suelo es por el índice de plasticidad y qué más, índice de... O sea, son, a ver, el índice líquido, el índice de plasticidad, que lo vamos a ver en la presentación, para que vamos a ver un específico que hay acá. Siempre está el índice líquido, el límite plástico, el índice de plasticidad. Cuando es mayor a 10 pulgadas, ¿qué se hace? Un corte. Se tiene que hacer un corte. A ver, muchachos, cuando yo tengo una granumetría de un material de roble, vamos a suponer que es un material, ¿cierto?, que se sacó y se hizo una granumetría. El suelo, en la clasificación de suelo, siempre yo debo considerar de aquí hacia abajo. ¿Listo? Por eso se dice un corte en malla sobre 3. Esto es sobre 3. Por lo tanto, yo siempre debo considerar de aquí hacia abajo. ¿Y cómo lo hago? Muy fácil. Tomo el 70%, ¿cierto? Ya el 70% de su 70% va a ser el 100%, ¿verdad? No me preocupo de aquí hacia arriba, de aquí hacia abajo. Un 100%. ¿Ok? Entonces ahora yo digo, para no complicarme, ¿cierto? Digo, a ver, 100 dividido por 70, ¿cuánto es? ¿A cuánto es igual? 100 dividido por 70, calcula ahora.
1.43. 1.43. 1,43. Ahora, 70 dividido 100, ¿a cuánto es igual a? 0,100. ¿O no? 0,100. Si yo divido 70 por 100, es 0,7. Listo. Tengo dos posibilidades de hacerlo. Tomo este valor, ¿cierto? Yo les recomiendo que lo hagan con este, ¿cierto? Y empiezo a multiplicar 60 por 1.43. Tenía más decimales acá, ¿no? No, ahí ya, Justito ya. Si yo multiplico 70 por 1.43, ¿cuánto me da? 85.8. ¿Cuánto? 85.8. 100, ¿cierto? 100. Debería darme 100. Si yo multiplico 1.43 por 70, debería darme 100. Si yo multiplico 60, 1.43, me empieza a cambiar todo. Y todos estos valores los voy multiplicando por 1.43. 1,43, si los quiero multiplicar por 1.43, por 1.43, hasta el último, hasta la última malla. Pero como si ustedes hacen esto, aquí tuvieron la suerte que le dio 1.43, ¿cierto? No, dio De 1.43. repente le puede dar con más decimales. Sí, dio con más Yo le decimales. recomiendo, Dio con más decimales. dio con más decimales, ¿ya? Entonces yo les recomiendo que en la primera parte la omiten, ¿cierto? Esta. Y trabajamos con cualquier número que tengamos acá, lo dividimos por 100. Entonces ahora yo borro todo esto, ¿cierto? Lo puedo borrar. 100. Y lo voy a dividir por 0,7, 0,7, 0,7. Todo lo divido por 0,7. Y me da una nueva granulometría que parte con 100. Es decir, si yo divido 60 dividido por 0,7, ¿cuánto me da? 85.7. Como 85.7 está más cerca de 86, ¿cierto? Lo reemplazamos en 86. ¿Cuánto me da 40 dividido por 0.7? 57.1 lo dejamos en 57. ¿Cuánto me da 30? ¿Cuánto me da 30? 42.8, 43. Ya. Y así sucesivamente. Entonces, aquí yo tengo una nueva granulometría. Estos son los porcentajes que pasan. Porcentaje que pasa. ¿Ok? Cuando yo tengo todo esto, recién me meto al sistema de clasificación ASTO o al sistema USS. Recién. No puedo clasificar un suelo de esta forma. ¿Listo? Esa es literatura que yo se la puse para que ustedes la puedan leer tranquilito en la casa, porque a mí lo que me interesa es que veamos el ejercicio. ¿Ok? Porque eso es literatura. De lo que yo le voy a explicar ahora es todo lo que está acá. ¿Ok? Por eso que va a ser sencilla. Entonces así ganamos tiempo. Ustedes lo pueden leer, pero tranquilito por la casa y pueden sacar sus propias conclusiones. Sí. ¿Me convida una guía, por favor? ¿Puedo acompañar? Bueno, lo tengo más. Entonces, aclarando eso, ¿cierto? Acá tenemos un sistema de clasificación donde el suelo me lo clasifica en dos grupos.
Para ser suelo granular, me dice que tiene que pasar menos del 35% o igual bajo la malla 200. ¿Ok? 0,08, que es lo mismo que malla número 200. Y los suelos finos son aquellos que tienen más de un 35%. Más de un 35% bajo la malla 200. ¿Qué es lo que? Una vez que yo identifico una de las dos partes, porque sí y solo sí, voy a caer en una parte, ¿cierto? O caigo en suelos granulares, o caigo en suelos finos. No tengo ninguna otra alternativa. Supongamos que el suelo, por ejemplo, este tenía, me dio un 7% de material fino. ¿Dónde estaría trabajando? Si tengo un 7% bajo la malla de 200 en un suelo granular, porque dice que menos o igual a un 35%. Estoy menos del 35%, 7 menor de 35%. Por lo tanto, es un suelo granular. ¿Listo? Y después me dice, me voy a la primera corriente. Y tomo la granulometría, ¿cierto? Y me empiezo a hacer la siguiente pregunta. En la malla número 200, perdón, en la malla número 2, pasa menos del 50%. Lo que pasa es que tengo que tener una garantía. La malla 2 parece que es la 10. Malla número 2 es la 10. Ya, muchachos, ustedes tienen una ya, vamos viendo, por ejemplo, supongamos que yo tengo esta granulometría, ¿ok? Vean su hojita, ¿cierto? Me pasa el 4% bajo la malla 200. Acuérdense que yo, para clasificar mediante el sistema ácido si un suelo es granular o si un suelo es fino, lo primero que tengo que ver, ¿cierto?, cuánto es lo que pasa bajo la malla 200. Si pasa menos o igual al 35%, voy a estar en presencia de un material granular. Si pasa más del 35%, voy a estar en un material fino. Y es lógico, porque si tengo más del 35 significa que tengo altas partículas finas. Entonces el sistema AASHTO lo clasifica, ¿cierto?, como un material fino. En este caso, tengo una granulometría y me está clasificando como A1A0, con el índice del grupo 0. Veamos, ¿qué pasa ahí? Nos vamos a 2 milímetros. ¿Dónde está 2 milímetros? Acá. La primera pregunta dice, si es que es un suelo A1A, en 2 milímetros pasa menos del 50% o igual. ¿Qué pasa? Para él, porque esto se va encasillando. La primera pregunta que yo tengo que hacer, miro acá en 2 milímetros, perdón, en 2 milímetros, que es 10, 41. Pero acá, el sistema AASHTO me dice, oiga, pasa menos del 50% o igual al 50% bajo la malla
número 10 o de 5, perdón, la 2, estamos en la 2, 16, ahí, 16. ¿Ah? 41. 41. 2 milímetros. No, es que acá son las partes de 2 milímetros. Fíjense que es de 2 milímetros. Ese 2 milímetros, 41. Acá 2 milímetros. El tercero de abajo también. Ahí. Ahí. Es 41. 41, perdón, 41. Me está diciendo en 2 milímetros en su nanometría. ¿Pasa menos? Pasa menos, ¿no? Sí. Pasa menos, ¿cierto? Entonces, Sí. voy bajo la segunda reglita. No desplazo a ningún lado, sigo en el mismo callejón nomás. ¿Ok? ¿Se entiende, no? Cumplió el primer requisito, ¿cierto? Lo cumplió. Bajo nuevamente a la de 0,05. 0,05. Que es la número 40. Esa, ¿cierto? ¿Qué me dice? Menor igual a 30. ¿Es menor o igual a 30? Menor igual a 30. Sí. 16. O sea, sigo en el mismo. En la misma columna. Después 200. Me dice, es menor o igual a 15%. Sí. Es menor, ¿cierto? Ahora, después dice, no tiene requisito de límite líquido, W no tiene requisito, ¿verdad? No tiene ningún requisito. Y P menor a Y 6. dice, el IP es menor a 6, me voy acá al índice de plasticidad, es NP, es menor a 6, ¿no? Sí. Lógico, porque el es 0, el valor es 0, por lo tanto es NP, ¿listo? Entonces está cumplido este requisito. Después nos vamos y dice, el índice del grupo se calcula, dice que es bajo 200, vamos a colocar la ¿A dónde dice eso? Ahí en el IG. Índice de grupo. Ah, ya. Ya muchachos, acá dice, para yo sacar el índice de grupo, porque la clasificación tiene que tener sí, solo sí, un índice de grupo, ¿verdad? Entonces acá me dice, oiga, el índice de grupo se calcula lo que pasa bajo la malla 200 menos 35. 35 es un valor que se mantiene, es como una constante. ¿Ok? La B, ¿qué significa? Bajo la malla 200. Es decir, ¿aquí no te miran la clase? Bajo la malla 200 menos 35 por 0.2, también se mantiene el 0.2, más 0.05, se mantiene, son números que se mantienen, eso siempre lo van a encontrar, por el límite líquido. El límite líquido, ¿cuánto nos dio? 0. 0, ¿cierto? Menos 40, cierra paréntesis, más. Y se tiene que hacer toda esta fórmula. Me pide, bajo nuevamente la malla 200, menos 15 por el índice de plasticidad, menos 10. Pero atento, que si, mire lo que dice acá, si el suelo es NP, el índice de grupo es igual a 0. Es decir, cuando ustedes clasifiquen un suelo cuyo límite índice de plasticidad es 0, automáticamente queda clasificado como índice de grupo igual 0. ¿Listo? Pero para clasificar el índice de grupo tienen que tener claro, por ejemplo, que para los suelos A26, A27, el índice de grupo
Cambia la fórmula, ¿cierto? Me dice el grupo va a ser igual a esto. Solamente para los suelos A26 y A27, es decir, los que están con asterisco. Asterisco, los que están con asterisco. Este método, muchachos, no tiene ninguna complejidad, porque lo único que tienen que ver usted si cumple la columna. Si no cumple a la primera que lo cumpla, pasan automáticamente a la otra columna. Pero si al principio le cumple toda la columna, se quedan ahí. ¿Listo? Si no cumple un requisito de esa columna, pasan al otro. Y así sucesivamente. Esto se lo voy a subir la otra es un ejercicio para que lo empiecen a practicar.